tantito a esta diapositiva, que esta ecuación se llama la ecuación de la energía. Esta se llama ecuación de Bernoulli y esta se llama ecuación general de la energía. HA significa energía añadida por bomba. HR significa energía retenida por motores. HF significa pérdidas de energía por fricción. Y HL significa pérdidas de energía locales. Eso significaría cada uno de estos. Les platicaba yo, me regresé tantito porque es importante pues comentarlo, ¿no? Esta ecuación se llama ecuación de la energía. Les comentaba que Bernoulli inventó esta ecuación que habla acerca del comportamiento de los fluidos. Sin embargo, alguien dijo que le hacía falta también considerar que la energía pues se podía perder y se podía añadir. Entonces le añadieron estos 4 valores que están aquí de colores y esta parte central. Es exactamente la misma ecuación de Bernoulli, pero le añadieron otros valores que pueden hacer que se gane energía o que se pierda. Entonces, HA era energía por motores, ¿no? Energía añadida por motores. Si yo bombeo un fluido, pues obviamente va a ganar energía porque está empujando ese fluido. Por eso tiene un más. HR significa energía retenida por motores. HF, pérdida de energía por fricción, y HL significa pérdidas locales. Va un ejemplo con la misma resbaladilla. Déjenme copiar bueno, no la copio. Esta misma acción de los niños aventándose la resbaladilla van a tener esas energías restadas o esas energías añadidas. Por ejemplo, ¿cuál sería el valor de la energía añadida por bomba o por motores? El valor de HA. Bueno, mejor si la copio. ¿Cuál sería el valor de HA, que es energía añadida por bombas? Que la niña hubiera empujado al niño. Le asigna una energía extra. La niña se está comportando como una bomba que está aumentando la energía del niño y lo empuja y le da mayor velocidad. HR significa pérdidas de retención por bombas, pérdida de retención por bombas. Es decir, que a la hora de impulsar puede perder energía, pueden hacer que vaya perdiendo energía los motores. HF es la pérdida de energía por fricción. ¿Qué quiere decir esto? Que por el mismo material que tiene la resbaladilla y a lo mejor la ropa del niño, esa fricción va a hacer que pierda energía. Luego, HL es pérdida local. ¿Cuál podría ser en esa resbaladilla una pérdida local? Cuando hay un tipo de unión en el material, una junta, que de repente a lo mejor no pudieron hacer la resbaladilla de plástico completa y a lo mejor tiene una unión. Por ejemplo, esto se da mucho en las resbaladillas de lámina galvanizada. Tiene soldado porque no hay una lámina que sea tan larga para poder dar la longitud total de la resbaladilla. Tendría que ser una resbaladilla muy pequeña para que no hubiera estas uniones. Entonces, ahora en una tubería, estas uniones que serían coples, serían codos, serían retenidas, serían coples, bridas, codos, yes, reducciones, todo lo que no sea parte de una tubería, accesorios, todos los accesorios. Bueno, vamos a borrar ya esta diapositiva, esa imagen. Entonces, ¿de qué depende básicamente la velocidad de conducción? Depende de 3 factores que platicábamos la clase anterior: topografía, fricción y el material del que está hecho la tubería. Comentábamos, por ejemplo, que no va a ser la misma velocidad que agarra el niño en una resbaladilla de plástico que en una metálica o que en una de concreto. Van a ser velocidades diferentes porque la fricción se comporta diferente. ¿Y cómo vamos a calcular la fricción que genera un fluido dentro de una tubería? Se pueden utilizar 3 métodos: el método Darcy-Weisbach, el método Hazen-Williams y el método Chasey-Manning. Les voy a anotar las fórmulas para poder calcular las pérdidas de energía por fricción, pero yo me voy a ir a un método más simplificado. No me voy a este camino porque nos va a costar un poco de trabajo
llegar ahí por el tiempo que nos queda en el semestre, ¿no? Más que nada. Entonces, Darcy-Weisbach es un método que se considera el más acertado, pero es el más difícil, matemáticamente hablando. Hazen-Williams es un método conservador, es decir, que vamos a sobrediseñar la instalación, y Chasey-Manning es limitante, es decir, que vamos a estar al borde de lo que necesita y de lo que no necesita. Eso sería el método de Chasey-Manning. Bueno, les voy a anotar cuáles son las fórmulas de cada uno de estos tres métodos para poder calcular las pérdidas de energía por fricción. Entonces, a ver cómo lo anotaré. Yo creo que así. Entonces, vamos a anotar primero el método de Darcy-Weisbach. A ver, vamos a poner Darcy-Weisbach. Les voy a poner estas fórmulas. Se ve. Darcy-Weisbach dice que la pérdida de energía por fricción, que se representa con HF, es igual a coeficiente de fricción por la longitud por velocidad al cuadrado. Esto se va a dividir en el diámetro de la tubería por 2 veces la fuerza de gravedad. Esa sería la ecuación de Darcy-Weisbach. La de Hazen-Williams, bueno, aquí les pongo, lo voy a poner esto en un cuadrito para decir que es de otro método. También se representa HF, que es pérdida de energía por fricción, es igual a la longitud de la tubería multiplicado, este es un corchete, por la velocidad por 0.85, que es un coeficiente, 0.85, por CH, que es coeficiente de fricción. Este es coeficiente de fricción para este método, este es coeficiente de fricción para este método, multiplicado por R a la 0.63, déjenme poner esto un poquito más bonito, a la 0.63, a la 0.63, y todo este valor lo vamos a multiplicar por elevar a la 0.852. Luego tenemos Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y me falta Chasey-Manning, ¿no? Y dice que las pérdidas de energía por fricción son igual a 10.3, déjenme tratar de hacer lo mejor que pueda, a 10.3 por Q, Q lo vamos a elevar al cuadrado, Q viene siendo gasto, N, coeficiente de fricción al cuadrado, esto lo vamos a multiplicar por la longitud del tramo, después esto lo vamos a dividir por el diámetro, elevado a la 5.32. Entonces, este era el más acertado, ¿no? Darcy-Weisbach. Si se dan cuenta, la fórmula parece muy sencilla, ¿no? La de Darcy-Weisbach, a comparación de las otras dos. Sin embargo, es el método más diferente. Decíamos que Darcy-Weisbach era el más acertado, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí una palomita, más acertado. Luego, el de Hazen-Williams era conservador. ¿Qué le podré poner? A ver, le vamos a cambiar la simbología. El más acertado le vamos a poner aquí una estrella, ¿no? Este es conservador. Y el último, le voy a poner una interrogante, no un tacho, una interrogante, porque es el limitante. No quiere decir que esté mal, simplemente podemos estar al borde, ¿no? Al borde del error, por así decirlo. Pero al mismo tiempo, también al estar limitado, puede ser uno de los métodos más económicos, pero limitado. No sé si queda clara estas fórmulas de la pérdida de energía por fricción. Es decir, estas fórmulas, en la analogía que vimos en la fotografía, nos van a permitir saber cuánta energía pierde el niño cuando se avienta de la resbaladilla. En este caso, ya en la realidad, esto nos va a permitir ver qué energía pierde la tubería a la hora de que a la hora de que el agua se avienta.
Eso sería, ¿no? A la hora de que el agua está dentro de la tubería, ¿cuánto pierde de energía? La energía perdida se mide en metros, en metros. Es, por ejemplo, imagínense que de repente fue una resbaladilla muy larga o un tobogán. Imagínense que no es una resbaladilla, que es un tobogán y es demasiado largo, pero no tiene agua. Entonces se avienta un niño, se avienta una persona y al principio va a tener velocidad, pero después, como no tiene agua, lo que pasa es que se va a detener. Eso le va a pasar al agua, va a perder energía por fricción. Espero que más o menos esto vaya quedando claro. Ustedes son muy inteligentes, pero este es un tema relativamente complicado, por eso lo intento simplificar, ¿no? Lo más que podamos. Cuando me voy a regresar, entonces aquí a la diapositiva. De acuerdo a la experiencia que ustedes vayan adquiriendo, ya pueden hacer una prepropuesta. Entonces, para condiciones similares de un tamaño de localidad o de un proyecto similar, pues ustedes ya se van a dar una idea de más o menos qué sería lo que necesita. Entonces, en mi prepropuesta, yo propuse una tubería de PVC de 4 pulgadas con un RD 41, pero necesitamos ver, pues si evidentemente esto va a funcionar. Pero antes de pasarme esto, también necesitamos ver cómo calcular el comportamiento del fluido del agua dentro de una tubería o del fluido. Entonces, para eso se ocupa algo que se llama número de Reynolds. Número de Reynolds. Y el número de Reynolds dice que es igual a la velocidad multiplicada por el diámetro interior dividido entre la viscosidad del agua a la temperatura de conducción. Es decir, tenemos estos tres tipos de flujos. Ahora les voy a dibujar esto. Déjenme copiarlo. Y me voy a ir al pizarrón. Entonces, recuerden que esto ya entra dentro de un área que se llama dinámica de fluidos, que estudia el comportamiento de los fluidos, y los fluidos son gases y líquidos. Entonces, cuando tenemos una tubería, imagínense que esta es una tubería, el comportamiento de las partículas va a ser muy variado. Entonces, por ejemplo, si van todas las partículas ordenadas y llevan una misma dirección, eso se llama flujo laminar. Van ordenadas. Si se dan cuenta, todas van bien formaditas, las partículas. Pero existe otro comportamiento que es el turbulento. El turbulento es cuando el agua lleva presión y las partículas van haciendo giros. Entonces van todas desordenadas, ¿no? El agua potable siempre son flujos turbulentos. Siempre, incluso, por ejemplo, cuando abrimos una manguera, abrimos luego la llave y escupe las partículas. Entonces su comportamiento es de este tipo. Eso se llama tipo de flujo. ¿Cómo sabemos si es turbulento, transición o laminar? Si el número de Reynolds es menor a 2000, su comportamiento de las partículas es ordenado, pero si es mayor a 4000, de 4000 hacia el cielo o hacia el infinito, su comportamiento va a ser turbulento. Es decir, que todas las partículas van a ir revueltas, van a ir revueltas. Como por ejemplo, ¿cómo lo podemos relacionar? Cuando de repente a lo mejor estamos lavando los trastes y tenemos un vaso de vidrio, abrimos la llave la mezcladora y se ve como las partículas hacen esto. Suena shhh. Así se comporta el agua potable, porque va llena la tubería. Entonces el comportamiento es turbulento. ¿Cómo podemos calcular esto? ¿Cómo podemos determinar qué comportamiento es? A través del NR o número de Reynolds. La fórmula del número de Reynolds está acá, que dice velocidad multiplicado por el diámetro interior dividido entre la viscosidad del agua. Si cambia de temperatura, el agua va a cambiar de viscosidad. Entonces, la velocidad, por ejemplo, en este caso, yo propuse que mi velocidad sea de 2.34
metros por segundo. ¿Cómo calculo la velocidad? Gasto sobre el área. Gasto sobre el área. Creo que más adelante calculo velocidad para que veamos cómo es esa ecuación, ¿no? Entonces, velocidad 2.34 multiplicado por el diámetro interior de la tubería. En este caso propusimos 4 pulgadas, ¿no? Pero hay que ponerlo en otras unidades. Hay que ponerlo en metros. Hay que transformar estas 4 pulgadas a metros. Y luego lo divido entre la viscosidad del agua a 20 grados Celsius. Decíamos que la temperatura más o menos que tiene el agua es de 20 grados Celsius, entre 20 y 23 para una red de agua potable municipal. Hago esta multiplicación y me da 220.059.58 unidades, ¿no? Profe, ¿qué unidad de medida es? Es adimensional, es adimensional. El número de Reynolds es adimensional. Entonces es mayor a 4.000, por lo tanto su flujo de esta tubería va a ser turbulento. Es un flujo turbulento. Bueno, ¿qué habíamos concluido de los 3 métodos de cálculo cálculo de pérdidas de energía? Que Darcy-Weisbach era acertado, que Hazen-Williams era conservador, que Chasey-Manning era limitante. Acertado significa mejor diseño de acuerdo a las necesidades, conservador más caro y Chasey-Manning limitante pero más barato. Pero más barato a corto plazo. Lo voy a poner aquí, más barato a corto plazo, no a largo plazo. Porque van a decir, pues mejor hago el limitante, ¿no? Pero a corto plazo, a largo plazo va a salir más caro porque voy a tener que hacer un nuevo proyecto, porque ya no va a cumplir con las necesidades de la población. Bueno, aquí en esta tabla que ven del lado derecho, nos dice cuáles son las viscosidades del agua según su temperatura. Yo recomendaría tomarle una captura a esta tabla porque me costó mucho trabajo encontrar esta tabla de viscosidades. Entonces, por ejemplo, dice que a los 20 grados Celsius, el agua potable decíamos que va entre los 20 y los 23. A los 20 grados Celsius, la viscosidad del agua es de 1.007 metros por segundo, por 10 metros por segundo. 1.007. Me regreso aquí al cálculo del número de Reynolds. ¿A cuánto puse? 1.07 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿a qué temperatura consideré que estaba el agua? A 20 grados Celsius. Todo va ya relacionándose, ¿no? Se va entretejiendo la información. Ahora, lo siguiente que tenemos que checar es la tabla de velocidades máximas permisibles por tuberías, porque aquí decíamos de qué depende la velocidad del fluido dentro de una tubería, de la topografía, de la fricción y del material. Entonces, aquí nos dice, una tubería de concreto simple te permite máximo 3 metros por segundo, la mínima 0.30, de todas es 0.30 la mínima. ¿Por qué hay una velocidad mínima? Si no alcanza la velocidad del fluido de 0.30, llega a un punto en el que se va a detener. Ya no va a avanzar. Entonces va tan despacito. Es como cuando, por ejemplo, ¿qué les gusta? Una bicicleta, ¿no? Andamos en bicicleta y no hay mucha pendiente. Y lo ponemos así como en punto muerto, no pedaleamos. Llega un punto que la bicicleta va perdiendo velocidad hasta el punto en el que se detiene y tenemos que volver a pedalear. Entonces, si esa bicicleta no va a menos de cierta velocidad, se detiene. Lo mismo pasa con el fluido. Si ese fluido no va a cierta velocidad mínima, 0.30, se va a detener y ya no va a avanzar, ya no va a continuar, hasta ahí va a llegar. Y la velocidad máxima es bueno, va a depender del material, pero la mayoría coincide que es de 5 metros por segundo. Concreto simple, 3. Reforzado, 3.5. Acero sin revestimiento, 5. Y de ahí para abajo, todos los materiales te soportan 5 metros por segundo. ¿Qué pasa si superamos esa velocidad?
que la tubería se va adelgazando, se va desgastando, porque recuerden que a veces también el agua tiene contaminantes minerales, puede tener tierra, puede tener magnesio, puede tener sarro, entonces eso va lijando el material y va adelgazando su pared con el paso del tiempo hasta generar una fuga. Entonces, si hacemos muy rápida la velocidad y superamos estos valores, nuestra tubería se va adelgazando hasta lograr una fuga. Por eso no podemos nosotros superar esta velocidad. ¿Qué pasa si dentro del diseño nosotros superamos esta velocidad? Lo que tenemos que hacer es muy sencillo: modificar la topografía, modificar el coeficiente de fricción o modificar el material. Claro, Javier. Profe, entonces esa referencia, por ejemplo, en el estado de Puebla ve que de por sí es el agua muy sarrosa, pero ve que hay sectores un poco con este índice un poquito más, un poco más alto, y ve que también se le hace el tratamiento a las aguas con cloro, por ejemplo, por la zona de la Guadalupana, como era muy sarrosa el agua, ve que se le echa, bueno, el tratamiento es con cloro de repente y es demasiado el cloro que le echan. En ese sentido, ¿cómo manejan la parte de las tuberías? Ahí sí se especifica, por ejemplo, un tipo de tubería en zonas por la resistencia. Ah, ok. A ver si más o menos te contesto la pregunta, porque esto puede tener muchas respuestas. Si yo sé que de repente en la zona hay mucha sarrosidad en el agua, es decir, que tiene mucho magnesio y este se cristaliza y forma el sarro, tenemos que utilizar tuberías que no sean metálicas, porque seguramente el tratamiento que se le va a dar a esa agua o es con cloro o es con cal, y esto puede dañar las tuberías metálicas, sobre todo el cloro. El cloro va a corroer y oxidar a las tuberías. Entonces, ¿qué tendríamos que utilizar? Tuberías de plástico, si sabemos que en las zonas tenemos estas condiciones. El sarro se incrusta un poco más en tuberías metálicas y en las tuberías plásticas o en el plástico no se incrusta tan fácilmente. Sí se incrusta porque el sarro es muy cañón, ¿no? Pero no tiene el mismo grado de incrustación que con una tubería metálica. Entonces, si metemos tuberías metálicas y tienen sarro, nuestras tuberías se van a ir ensarrando con el paso del tiempo y esto también va a ir reduciendo la presión que va a tener la tubería porque ya va a tener costras de sarro y eso va a hacer que pierda velocidad. ¿Eso contesta la pregunta o no te entendí muy bien la pregunta? No, sí, profe, sí, ya entendí esa parte. Muchas gracias. Ya no a ti, al contrario. Entonces, ¿qué pasa si el agua es perdón, si el agua, ¿qué pasa si superamos la velocidad que especifica esa tabla? O cambiamos la topografía, o cambiamos el método, o cambiamos el material. Esos serían los tres caminos. De todos modos, vamos a ir haciendo cuentas, ¿no? Híjole, creo que no tengo el plano. Creo que no tengo el plano, pero voy a inventar la información. Ahorita ya empezamos a hacer cálculos, ¿no? Ah, no importa. Google Earth, fácil. Mientras voy a ir abriendo Google Earth, ¿no? Y me voy a ir a la localidad. Déjenme irme a la localidad. Ustedes van a sacar sus curvas de nivel y van a hacer su plano topográfico con el método que aprendieron en topografía. O si quieren utilizar otro método, si lo quieren hacer en QGIS, ArcGIS, otro método, lo pueden hacer. El chiste es tener el topográfico, ¿no? Porque ahorita van a ver por qué. Mientras va abriendo Google Earth, porque a través de la topografía vamos a determinar la velocidad de conducción. Pero bueno, en la tabla que está arriba, esta es para velocidades máximas según el material. Entonces, hay ciertas condiciones que van a definir el material, como la que comentó su compañero Javier, pero también la velocidad nos va a determinar también el material de la tubería. Por ejemplo, vamos a suponer que hicimos una propuesta de tubería de concreto reforzado y que nuestra velocidad de conducción es de 4 metros por segundo. No me conviene el concreto reforzado porque tengo que hacer modificaciones. Entonces le meto cualquiera de estas que me soporta 5 metros por segundo para no dañar su composición o su estructura física de la tubería.
Bueno, cuando vayamos diseñando, me voy regresando a estas tablas para que lo vayamos considerando, ¿no? Luego, esta aquí nos muestra los coeficientes de rugosidad que tienen los materiales. Entonces, creo que aquí estábamos nosotros en esta parte del pizarrón. Yo les puse el valor de N. Ese N es el coeficiente de fricción de Chase y Manning de los distintos materiales, que es este valor. Entonces, dependiendo de la tubería, va a ser este valor y vamos a utilizar esa tabla. Ahora, Hassen-Williams tiene sus propios coeficientes de fricción, todos tienen sus propios coeficientes que no se parecen, ¿eh? No se parecen. ¿Cómo los calcularon? Desconozco cómo los calcularon, pero por eso son grandes científicos estas personas que participaron en estas fórmulas. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Y nos vamos a ir al método 1. El método 1 es con el que ustedes se van a encaminar para no dificultarles el trabajo, porque los otros métodos, conozco 5 métodos de diseño, pero los otros 5 son muy complicados y nos tomarían, les decía, las 8 semanas que nos quedan de clase, nos tomaría para poder entender eso. Ahorita solamente estoy haciendo como una breve y rápida introducción de lo que es dinámica de fluidos para que te contextualicemos todo lo que vamos a sacar aquí de información. Bueno, me voy a ir entonces al área de proyecto, ¿no? Para sacar un perfil aproximado. La próxima clase ya, si puedo, abro el topográfico ya real, pero ahorita con una aproximación es más que suficiente para ya ir comprendiendo el comportamiento de la topografía para el proyecto, ¿no? Recuerden que la vialidad que vamos a intervenir, pues es esta, ¿no? La que tiene esta línea blanca. Esto es lo que vamos a intervenir en las 4 redes que nos pide Blackboard, que es, o el programa, que es agua potable, drenaje, alumbrado público y me falta otro. No recuerdo ahorita exactamente cuál es. Entonces de aquí lo que voy a hacer es sacar su perfil para poder ver la velocidad de conducción que va a tener este, esa red y no me vaya yo a pasar de los 5 metros por segundo, porque ven que propuse PVC, entonces el PVC tiene 5 metros por segundo. Pero antes de eso, primero vamos a ir llenando unos datos. Entonces, lo primero que vamos a llenar es el gasto máximo diario. Esto ya lo vimos en clases pasadas, el gasto máximo diario. Entonces, a mí me dio 16.198. No estoy modificando nada. Me voy a regresar muchas diapositivas atrás para que vean de dónde habíamos sacado ese valor. Lo habíamos sacado cuando vimos gastos, gasto medio, gasto máximo diario, máximo horario. Ahí vimos nosotros cómo calcular eso. Y a mí me dio precisamente esa cantidad cuando vimos el pozo, ¿no? Entonces, o acá, determinar el QMD. Esto fue el tema del pozo, 16.198. Vean cómo no estoy cambiando la información, estoy manejando un mismo proyecto, ¿no? Para todo. Entonces, ese valor lo tengo que tomar en cuenta para este método 1. Ya lo tengo, ¿no? Gasto máximo diario, lo voy a convertir, ese QMD lo voy a convertir en metros cúbicos por segundo. Simplemente este valor lo voy a dividir entre 1000 para que de litros por segundo, que es la ecuación original, lo pase a metros cúbicos por segundo. Después vamos a calcular la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Cota inicial menos cota final dividido entre la longitud. A ver, vamos a ver. Cota inicial, aquí inicia mi proyecto, aquí termina y lo divido entre la longitud. Entonces vamos a sacar su perfil topográfico, ¿no? Mm,
Ahí va, ¿no? Vamos a sacar su perfil de elevación. Ahí está. Inicia acá, ¿no? Dice que estamos a 1429. 1429. Y luego, en esta parte, termina en 1420. ¿Cuántos metros tengo? 518, ¿no? Entonces vamos a sacar su pendiente. Puede ser la fórmula, que déjenme ver si estoy compartiendo pantalla completa. Ok, sí, sí estamos viendo el perfil de elevación. Aquí vamos a cambiar por estos datos reales o más reales para poderlo adecuar. Yo tengo otros valores porque recuerden que el mío no es Tepetzingo, el mío es otro, pero voy a utilizar ahorita tentativamente Tepetzingo, ¿no? Para poderlo adecuar. Entonces, cota inicial menos cota final entre la longitud. Por lo tanto, déjenme hacer un rayado acá. Entonces, mi cota inicial está en 1429, que sería acá, ¿no? Esta es mi cota inicial, que vale 1429. Esta es mi cota final, que vale 1419. 20, ¿no? 1420, que es esta. Esta es la cota final y esta es mi cota inicial. Y mi longitud es de 518 metros. Entonces sería cota inicial menos cota final sería 9, ¿no? 9 entre 518 metros, tenemos 0.01. Ese es mi 0.017% de pendiente. Esa sería la pendiente. No sé si quedó claro cómo la calculamos. Esto va a determinar la velocidad, por eso lo estoy sacando, ¿no? Bueno, entonces, aquí ya reajusto a los valores de... Bueno, lo voy a dejar así, porque este es otro proyecto, por eso lo dejo así. No sé si se entendió cómo calculé la pendiente para Tepetzingo. Obviamente esto no sustituye al proyecto, al plano topográfico, ¿no? Bueno, entonces me dio 0.017. Lo voy a poner aparte, la pendiente de Tepetzingo, para no modificar esos datos. Entonces el Tepetzingo me dio 1429 menos 1420 entre 518. Entonces tenemos 0.017. Esa es nuestra pendiente. Unidad, porcentaje, ¿no? Aquí se le puse porcentaje, no. Porcentaje. Ahí está. Porcentaje. Es una muy buena pendiente, muy buena. Ni está excesiva ni tampoco está corta, ¿no? El siguiente dato es el coeficiente de fricción o de rugosidad. Este lo sacamos de esta tabla, coeficiente de rugosidad de Manning. Yo cuál utilicé el PVC, ¿no? Entonces su coeficiente de rugosidad es 0.009. 0.009, perfecto. Diámetro exterior. Aquí me tengo que ir a las tablas. Yo utilicé 4 pulgadas PVC, ¿no? Me voy a las tablas que están en su Classroom. 4 pulgadas son 100 milímetros y dice diámetro interior, no, diámetro exterior, perdón, serían 1 metro, ¿no? 0.1 metro o 100 milímetros o 10 centímetros. Yo lo quiero en metros porque vean, metro,
esto lo calculé en metro para ir teniendo las mismas unidades de medida. Entonces, el diámetro exterior son 4 pulgadas. 4 pulgadas es igual a 0.10 metros. El área de la tubería la vamos a calcular pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. El radio es diámetro exterior entre 2. Diámetro exterior entre 2, 5 centímetros, ¿no? Entonces, 3.1416 por el radio exterior al cuadrado y me da un área de 0.0078 metros cuadrados. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Valor de X1 es igual al área dividida entre el diámetro exterior al cuadrado. Y ya nos da el área. X2, radio dividido al diámetro exterior, 0.5. Velocidad es igual a gasto sobre el área. Gasto en metros sobre el área es igual a velocidad. ¿Qué velocidad tiene? 2 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto soportaba el PVC? Me regreso. El PVC soportaba hasta 5 metros por segundo. Está bien, dentro y supera el mínimo y está abajo del máximo. Entonces, 2 metros por segundo, buena velocidad. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Sustituyo valores. La fórmula para poder calcular el diámetro por el método 1, este es el método más sencillo. Bueno, no es el más sencillo, pero es de los más sencillos. El más sencillo es la fórmula de Brace. Ese es el más sencillo. Pero tampoco vamos a exagerarle. La fórmula de Brace es 1.2 por el gasto por la raíz del gasto. Y ya sacamos el diámetro. Pero no es tan preciso. Sale un poquito, es conservador ese método. Quiere decir que va a salir caro. Bueno, entonces diámetro es igual a gasto por coeficiente de rugosidad dividido entre x1 por x2 a la 2 tercios por la pendiente a la 1 medio y esto elevado a la 3 octavos. Sacamos esa operación y nos va a dar 3.89 pulgadas. Por lo tanto, lo mínimo que requiere ya calculando según las condiciones reales que tiene mi proyecto, necesitamos una tubería de 3.89 pulgadas, pero eso no existe. Por lo tanto, me voy a mi inmediato superior, que es de 4 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? Que 4 pulgadas como prepropuesta fue adecuado, ya que aquí ya está solventado matemáticamente. ¿Hay alguna duda? Sí, normalmente nos vamos al superior, al superior, pero al superior según el diámetro que haga el fabricante. Por ejemplo, el que le seguiría sería de 6 pulgadas, ¿no? Vamos de 4 de 6. Si me hubiera aquí dado 5.1, sería una tubería de 6 pulgadas, porque no hay tuberías de 5. Por lo tanto, no me podría yo ir al inmediato inferior. Entonces hay que irnos al superior, pero de lo que fabrica, de lo que hace el fabricante. Por ejemplo, si me hubiera salido, ¿qué les gusta? 4.7, no puedo proponer una tubería de 5 pulgadas porque no existe. Me tengo que ir a 6 pulgadas, a fuerza, ¿no? Estas tablitas, esta tablita, saben que la pueden encontrar en Classroom. Esta es la tablita del catálogo de PVC espiga campana, porque yo propuse PVC, pero recuerden que también hay PEAD, ¿no? Este es el método más sencillo, este es de los más sencillos, con el que creo que podemos cumplir perfectamente con la materia.
porque existen otros métodos más complicados donde ahí sí nos va a pedir calcular pérdidas de energía por fricción, energía añadida por bomba, energía perdida por accesorios, energía perdidas por bombas, números de Reynolds, nos va a pedir pendientes, viscosidades, rugosidades de la tubería, pero este método, pues yo pienso que sí es entendible, ¿no? Son matemáticas muy simples. Pero, por ejemplo, a ver qué método. El método 4, este sí está cañón, porque vean, dice que para poder calcular el diámetro de la tubería va a ser igual a 0.25 dividido entre el logaritmo de 1/3.7 multiplicado por el diámetro sobre el espesor de pared más 5.74 sobre la rugosidad a la 0.9 y esto elevado al cuadrado. Esto sí está más cañón, porque para poder calcular el valor de RE, primero tenemos que calcular las pérdidas de energía por fricción, tenemos que calcular también el número de Reynolds. Entonces, está más difícil este método, el método 4, pero bueno, ahí está solucionado y la ecuación. Yo sí hice el método 4 y vean, por ejemplo, que hice todo este show para que al final me dijera que necesito una tubería. Aquí está sustituido con el 4.2. Me dice que necesito este factor teórico. Son 15, 0.15. Factor teórico. HF. ¿Por qué no lo puse? No recuerdo por qué aquí no lo puse. Pero bueno, el método 5, vean, por ejemplo, nos dice, y es todo este show, hay que hacer todo este show, hay que calcular diámetro exterior, espesor de pared interior, radio, área, perímetro mojado, rugosidad, viscosidad, gasto medio, gasto máximo diario, gasto, velocidad, longitud, número de Reynolds, y todo esto lo simplificamos en esta ecuación y nos dice que necesitamos una tubería de 4 pulgadas también. Aquí está 3.74. Hicimos todo este relajo para que nos dijera también que necesitamos 4 pulgadas. Aquí salió 3.74. Este es otro método, ¿no? Ah, no, perdón. Este ya es el cálculo del valor del RD. Entonces, no sé si hay alguna duda con el método 1. Ahora, el método más sencillo es el método 2 que se llama fórmula de Brice. Dice que el diámetro de la tubería va a ser igual a 1.2 veces el gasto elevado a la 1 medio o diámetro de la tubería es igual a 1.2 por la raíz del gasto. El 1 medio se convierte en raíz y es exactamente lo mismo, ¿no? Es la misma ecuación, se llama fórmula de Brice. Entonces aquí ya la calculé y, por ejemplo, nos dice que 1.20 por la raíz del gasto máximo diario en metros va a ser igual a, aquí ya aparece, ¿no? A 5 pulgadas, pero 5 pulgadas no existe. Entonces nos tenemos que ir a 6 pulgadas. Esta es la fórmula más fácil, pero la más cara. Porque imagínense, el método 1 me pedía 4 pulgadas y este método me está pidiendo 6. Me va a salir más caro. Me va a salir más caro. Entonces, pues no me conviene el método 2. Este está facilísimo porque es una raíz cuadrada y una multiplicación. Y listo, ya tenemos el diámetro. Pero es el método menos preciso que hay. Este es el peor, el peor. Por eso no quisiera yo que se fueran por este camino, ¿no? Porque les va a dar una información muy cara. El proyecto va a salir caro, se va a elevar. No cuesta lo mismo una tubería de 4 pulgadas que una tubería de 6 pulgadas. Bueno, ahora vamos a determinar, ya con esto, ya pasó la primera parte del diseño, ¿no? Que dice que vamos a necesitar una tubería de 4 pulgadas. Eso ya pasó, aquí ya está solventado. 3.89 es igual a 4 pulgadas. Me falta demostrar si el RD41 es correcto o no va a ser correcto.
que era el que determinaba la presión que soporta, ¿no? El RD41 en PVC, recuerden que nos soporta 11 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, vamos a determinar si esto verdaderamente se cumple. Hice este diagrama, disculpen ahí el diagrama tan feo, hice este diagrama en el pizarrón y le puse los nombres de los elementos que componen esta fotografía. Entonces, por ejemplo, aquí está el cabezal del pozo, que es esto, ¿no? Luego viene un codo, luego tiene una válvula de expulsión, luego tiene una brida o una junta dresser, luego vemos luego viene el manómetro, luego viene aquí el medidor, luego tenemos una válvula check, una válvula de seccionamiento, no sé por qué le puse válvula de compuerta. Ah, ok, ya. Válvula check es esta, válvula de seccionamiento, válvula de compuerta. Luego tenemos un codo 45, este es codo 90, este es codo 45, y luego ya esto se va a la conducción. Aquí, ¿qué es lo que hice? El despiece de un tren de descarga tipo, porque recuerden que nosotros no vamos a diseñar el tren de descarga, por lo tanto puse un tren de descarga tipo y lo despiecé. Cada uno de estos accesorios hace que se pierda energía por accesorio. Esto es lo que conocemos como HL. HF, pérdidas por fricción. HL es la pérdida por accesorios. Por estos accesorios, el fluido va perdiendo energía. Entonces necesitamos calcular cuánta energía va a perder para poder determinar si el valor del RD es el correcto para nuestra tubería. Aquí pueden copiar esto, simplemente se los pongo informativo, pueden copiar el mismo tren de descarga, pero yo tengo la obligación de explicarles cómo calcular estos valores. Difícilmente vamos nosotros como urbanistas vamos a diseñar un tren de descarga, entonces por eso pueden ocupar este tren de descarga tipo, pero les voy a decir cuáles son los valores o los coeficientes que hace perder cada uno de estos accesorios. Vamos a comentarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos se llaman coeficientes K, se llaman coeficientes K. Entonces, por ejemplo, bueno, se los pongo así primero en lista y ya ahorita lo vamos solventando, ¿no? Un codo a 90 grados te hace perder un coeficiente K de 0.6. Luego, ahorita no voy a decir los que tiene ahí, voy a decirles la tabla de coeficientes K. Luego, una T en sentido recto tiene un coeficiente de 0.30. También las válvulas de expulsión y las válvulas de seccionamiento aplicarían como si fuera una T. Si se dan cuenta, pues parece como si fuera una T. Entonces, tiene el mismo coeficiente K de 0.3. Luego están las válvulas de pitometría. Me parece... Ah, ok, sí. Aquí tiene una válvula de pitometría, que es esta válvula de pitometría. Esa se toma como una T en sentido recto, 0.3 de coeficiente K. Hay un medidor de gasto electromagnético, que es este, es como un medidor. Esto es esto. Ese tiene un coeficiente de 0, no hace perder porque permite que pase el fluido directamente, entonces no hace perder energía. La válvula check que tenemos acá hace perder, tiene un coeficiente K de 2.5, una T en sentido recto o desfogue 0.3, una válvula de compuerta 0.3, un codo 45 0.4 y un codo y ya, nada más. Entonces tenemos que hacer el despiece de lo que compone a nuestro tren de descarga. Esto cópienlo tal cual y ya les va a dar el valor del HL. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tengo? Tengo un codo. Saliendo del pozo, lo primero que tengo es un codo. Entonces, ese codo tiene un coeficiente K de 0.6. Luego tenemos una válvula de expulsión, esa tiene 0.3. Luego tenemos un manómetro, ese tiene 0.3. Luego tenemos una válvula de pitometría.
esa tiene 0.3. Luego tenemos el medidor, pero este vale 0, ¿no? El coeficiente K, entonces me voy hasta la válvula check, esta vale 2.5. Luego tenemos la válvula de seccionamiento, 0.3, válvula de compuerta, 0.2, codo a 45 grados, tengo uno acá, luego tubería, y luego aquí tengo otro que invierte la dirección, por lo tanto tengo dos que tienen un coeficiente K de 0.4. Entonces, 0.6 más 0.3 más 0.3 más 0.3 más 2.5 más 0.3 más 0.2 más 0.4 por 2 es igual a un valor de pérdida local en el tren de descarga de 5.3. Más o menos se entiende cómo calculé el valor de pérdidas locales en el tren de descarga. Aquí es donde se empieza a complicar la vida, por eso lo intenté simplificar lo más que se pudo, ¿no? Pero bueno, ustedes son muy inteligentes, más que yo, por lo tanto creo que pueden entender mejor. Y si no se entienden, no se preocupen, me pueden preguntar, ¿no? Interrumpir, profe, yo no entiendo nada de lo que está diciendo, porque este es un tema relativamente complejo. No se preocupen, porque la pérdida local para el tren de descarga, ustedes considérenla en 5.3, pero ya les expliqué cómo calcularla. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en dado caso yo no tuviera una válvula de seccionamiento? Pues le quito esta válvula, le quito 0.3, entonces mi HL sería de 5. ¿O qué pasa si tengo otro codo, no? O no es un codo a 45, es un codo a 90, pues ya no es 0.4 por 2, ya sería 0.6 en este, y en este sería 0.4, entonces cambiarían sus coeficientes K. Pero más o menos se entendió cómo determiné que el coeficiente K de este tren de descarga es de 5.3. Sí, profe, yo tengo una duda. No escuché bien a qué se refería con pérdida local. Lo demás sí entendí, solo eso, esa es mi duda. Buena pregunta. Ok, ya se me vino a la mente algo. Imagínense que de repente ustedes están andando en patineta. Entonces se ponen a andar en patineta en una banqueta. Pero ustedes saben que esas banquetas tienen juntas de dilatación. Van cortadas, ¿no? A cada metro, a cada 1,20, a cada 1,50, para evitar que se agrieten. Se llaman juntas de contracción. ¿Qué pasa cuando van en patineta, en un patín o en algún dispositivo no motorizado y le dan con la llanta esa junta? Pierden energía, ¿no? ¿Sí les ha pasado? O andan en patines, ¿no? Andan en patines y pasan por esas juntas. ¿Qué pasa cuando pasan por esas juntas? Tienen que darle más energía porque esas juntas les hacen perder energía. No sé si a alguien le ha pasado. Sí, Entonces, esas juntas de nuestra analogía vienen siendo todos estos accesorios. Todos estos accesorios que componen al tren de descarga vienen siendo unas juntas en la banqueta que van a hacer que el agua pierda energía. Cada vez que choca con esto, aquí se va a ver bien bonita el agua, ¿no? Pero llega al medidor, no, bueno, aquí no, en el medidor no pasa nada. Aquí, cuando llega la válvula check, ahí le va a quitar energía. Luego llega aquí, le vuelve a quitar energía, vuelve a ir, le vuelve a quitar energía, y así sucesivamente. Son pérdidas de energía locales. Una junta de dilatación en una banqueta es una pérdida de energía local. O, por ejemplo, un tope, ¿no? Vamos a andar en bicicleta y de repente hay un tope. ¿Qué pasa cuando vamos en bicicleta y pasamos un tope? Pierde energía la bicicleta y tenemos que volver a pedalear para pasar el tope. Aun cuando nos pasáramos el tope volados, que no lo vimos y lo volamos, a la hora de caer la bicicleta pierde energía por ese tope. Entonces estos son como unos topes para el fluido, entonces lo hacen perder velocidad y energía. No sé si más o menos se comprendió así. sí, sí, profe.
Y otra duda, el 0.6, 0.3, ¿qué, o sea, qué son? ¿Qué unidad de medida tienen o cómo es que Adimensional. Se llama coeficiente K. ah, Totalmente adimensional. Entonces, cada accesorio tiene su coeficiente K. Si a alguien le interesa, busco la tabla más adelante de coeficientes K solamente como para cultura general, ¿no? Porque yo les podría decir, mi tren de descarga tiene una pérdida local de 5.3, pero van a decir, profe, pero ¿cómo calculó ese 5.3? Aquí está el cálculo. Despiecé el tren de descarga y cada accesorio tiene un valor de coeficiente K. Lo sumo y eso me va a dar una pérdida local, un valor HL de 5.3. Ahora, ¿siempre son 5.3? No, porque no siempre los trenes de descarga son idénticos. Hay veces que tienen pequeñas variaciones, pero la gran mayoría es que son bien parecidos, son súper parecidos. Entonces, por eso, todos vamos a ocupar una pérdida local en tren de descarga de 5.3 para que no la tengan que calcular. No tiene sentido, porque nosotros no vamos a diseñar el tren de descarga, pero les tenía yo que sustentar cómo lo calculé, ¿no? Entonces, su coeficiente K o su valor de HL en tren de descarga, para todos va a ser 5.3, pero pongo aquí entre paréntesis que no siempre es 5.3. Para todos va a ser 5.3, ¿por qué? Porque vamos a diseñar el mismo tren de descarga tipo que está acá. Este mismo tren lo vamos a hacer idéntico, no vamos a cambiar nada. Por eso vamos a hacer que nuestro valor de pérdida local sea el mismo, para que no se preocupen por cómo calcular. Pero existe una tabla que habla acerca de los coeficientes K, nada más que eso también es pues, mucha teoría que peinar, ¿no? Bueno, ya que tenemos el coeficiente K del tren de descarga, esto va a decir, profe, ya me perdí, ¿esto para qué es? Para saber si el valor del RD es correcto. Nuestro diámetro ya pasó, ya pasó. La mayoría de los 5 métodos que conozco nos van a arrojar que necesitamos, bueno, necesito yo, para mi caso particular, tuberías entre 4 a 6 pulgadas, porque hay métodos, por lo menos dos métodos de los 5 son métodos conservadores. ¿Qué quiere decir? Que son métodos que me van a pedir más de lo que necesito. Eso es conservador, me va a pedir más de lo que necesito, pero esto me afecta económicamente en el presupuesto del proyecto. Entonces no me voy a ir con un método que me va a pedir de más, porque al final es obra pública en una localidad pequeña. Si fuera en una metrópolis o en una ciudad grande o en un municipio, en una cabecera municipal, pues sí valdría la pena, ¿no? Meter un método más conservador, porque al final me va a dar esto más vida útil y periodo de diseño. Es decir, pues va a dar más tiempo de funcionamiento esa red si me voy por un método conservador. Ahora sí, ¿qué necesitamos para poder determinar si el valor del RD es correcto? Punto número 1, el gasto. Recuerden que mi gasto era de 0.016, ¿no? El QMD, pero lo tenía, bueno, en litros por segundo era de 16 punto algo, 16.18 o algo así, 183. Pero lo quise convertir a metros para tener las mismas unidades y me da 0.16. Mi coeficiente de fricción, voy a utilizar el coeficiente de fricción de Chase y Manning para tuberías de PVC, 0.09. Esa tabla ya la vimos. Longitud del tramo. Yo aquí para el ejercicio le puse 100, pero en el caso de que utilizáramos nosotros esto, mi longitud sería de 518. Sería de 518, ¿no? Luego, diámetro interior, ¿cómo lo vamos a calcular? Diámetro exterior menos el espesor al cuadrado. Esto lo encontramos en la tabla de la tubería. Aquí la voy a copiar.
Ahí está. Entonces, diámetro interior es igual a diámetro exterior, que son 10 centímetros, lo convertimos a metros, 0.10, y el espesor lo tenemos aquí, ¿no? 2.8, pero son milímetros, milímetros. Entonces, 2.8 al cuadrado menos 100, a ver, 2.8 o más 2.8, 5.6, menos 100, 94.4. Eso está en milímetros, ¿no? Lo queremos en metros, eso entre 100 y entre 1000, perdón. 94.4 entre 1000 y me da 0.0944. Ahí está, ¿no? Ese sería, bueno, ahí se va a ver al revés, pero eso sería el diámetro interior de la tubería. ¿De dónde saqué el espesor de pared? Aquí recuerden que la mía es RD41, ¿no? 10 pulgadas, perdón, 10 pulgadas, 4 pulgadas, que son 100 milímetros, con un espesor de pared de 2.8 milímetros por cada lado, ¿no? Luego la velocidad, ya la calculamos, gasto entre el área, lo calculamos en el método 1 y nos dio 2.05, no hay problema. Longitud del tramo, ¿por qué puse aquí 6 metros? Porque una tubería tiene 6 metros. El fabricante de tuberías las hace en tramos de 6. Por eso puse aquí longitud del tramo 6. Bueno, luego, pendiente sería cota inicial menos cota final entre longitud, 2%, ¿no? Esto ya lo calculamos también en el método anterior. Ahora nos vamos a la pérdida de energía por fricción por el método de Chasey-Manning, ¿no? 10.3, vean ahí que era 10.3, ¿no? Me regreso aquí. ¿Y cuál era? El de Chasey-Manning, ¿no? Dice que pérdida de energía por fricción es igual a 10.3 por el gasto al cuadrado, por el coeficiente de fricción al cuadrado, por la longitud dividido entre el diámetro a la 5.32. Entonces, lo sustituyo. Sustituyo toda esta información. 10.3 es coeficiente. Gasto es este, ¿no? N, coeficiente de rugosidad de Chasey-Manning. L es la longitud del tramo. En este caso, lo podríamos adecuar y le pongo aquí los 518, ¿no? Lo podemos adecuar. Luego, esto lo voy a dividir entre el diámetro exterior a la 5.32 y me da 6.6 metros. ¿Qué quiere decir? Que por todas estas condiciones va a perder 6.6 metros de energía. Eso es lo que quiere decir, por ejemplo. Esto quiere decir que tenemos la tubería. Imagínense que este es un tramo de 100 metros. Es un tramo de 100 metros porque yo puse que eran 100 metros de longitud. Entonces, quiere decir que de esos 100 metros, el agua se va a quedar hasta los 94 metros. Va a llegar hasta los 94 porque pierde 6 metros de energía. Entonces va a llegar hasta aquí, hasta los 94 metros, porque su pérdida por fricción es de 6 metros. Entonces, de estos 100 metros, va a tener energía hasta los 94 y le van a faltar 6 metros para lograr el tramo. No sé si más o menos se entendió. Imagínense que esto son unos patines, ¿no? Que es una persona patinando, trae aquí unos patines. Entonces, por la gravedad o por la topografía, está patinando y le da un jalón de energía y se va, pero aquí pues ya no está tan inclinado, ¿no? Aquí a lo mejor está un poquito inclinado, pero aquí ya empieza a frenarse un poco el terreno. Entonces, aquí va a ir perdiendo velocidad, perdiendo velocidad, perdiendo,
y se va a quedar detenido hasta acá. No va a lograr los 100 metros porque por la fricción que generan sus patines en el pavimento, no le va a alcanzar la energía para poder llegar hasta acá. Entonces se va a quedar a los 94 metros. No sé si más o menos se entendió eso. Entonces el agua ya no es un patinador, es agua. El agua se va a quedar hasta acá, ¿no? A ver, vamos a regresar entonces aquí a... Luego, lo siguiente que vamos a hacer, ya calculamos este valor, ahora vamos a calcular el valor de HL. Este era pérdidas de energía por fricción y HL era pérdidas locales, ¿no? Entonces dice que pérdidas locales es igual a coeficiente K multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la fuerza de gravedad. ¿Cuánto nos da de coeficiente K? Nuestro coeficiente K tenemos tan solo de... A ver, aquí qué hice. Válvula de compuerta, boca campanada. Ah, ok. Bueno, tenemos ya un coeficiente HL inicial que fue el de 5.3, que es el del tren de descarga. Pero vamos a calcular ahora el coeficiente HL para el tramo de tubería. Es decir, voy a dibujar en el pizarrón y me voy a enfocar en el valor de HL, ¿no? Que son pérdidas locales. Entonces tenemos nuestro tren de descarga. Aquí está el pozo y tenemos nuestro tren de descarga, ¿no? Y ya de aquí la tubería tiene un tiro de 100 metros, que es lo que yo consideré hipotéticamente para este proyecto. De aquí para acá, del pozo a donde está el codo a 45 grados, que es el tren de descarga, esta parte es el tren de descarga, tenemos un HL de 5.3. Pero para poder calcular el HL de este punto hasta el punto final de mi tubería, que yo puse un hipotético de 100 metros, en su caso va a ser 518, tengo que calcular, por ejemplo, número 1, cuántos coples voy a tener o cuántas uniones voy a tener, porque cada una de esas uniones le va a hacer perder energía. Cada cople hace perder energía, es una pérdida local. ¿Qué otra cosa? Válvula de compuerta. Entonces, a lo mejor por acá voy a tener en esos 100 metros, a lo mejor voy a tener aquí una válvula de compuerta y aquí voy a tener otro, lo que conocemos como caja de válvulas, ¿no? Imagínense que aquí hay dos cajas de válvulas, una y dos. Entonces, de aquí para acá son 100 metros. Tengo que saber en 100 metros cuántos coples o cuántas uniones va a haber y cuántas cajas de válvulas para poder calcular el valor de HL, pero a partir ya de este tramo, este se va a acumular. Entonces, la tubería decíamos que viene en tramos de 100 metros. Entonces, 100 metros entre 6 entramos de 6 metros, perdón, y mi tiro es de 100 metros, ¿no? Tengo 17 coples o 17 uniones. Y tengo, en ese tiro, tengo dos cajas de válvulas. Perfecto. Entonces, tenemos válvulas de compuerta 2 por su coeficiente K, que es de 0.2, 0.4. Las coples o bocas acampanadas o uniones espiga-campana tienen un coeficiente K de 0.1. ¿Y cuántos dijimos que eran? 17 por 0.1, 17. Este más este me da 2.1. Entonces 2.1 lo voy a multiplicar por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la fuerza de gravedad. Y ya haciendo esta operación, me dice que vamos a tener un HL a partir de donde termina el tren de descarga hasta el tramo final de la tubería de 0.44. No sé si hasta este 0.44 todo va quedando claro.
Sí, profe, por el momento todo claro. Por el momento, claro, perfecto. Entonces, ahora sí ya vamos a calcular la presión manométrica o la presión a la que va la tubería. Todo esto les estoy enseñando el diseño muy simplificado, pero en realidad es mucho más complejo que lo que estamos viendo. Pero van a obtener los mismos valores. Para que yo pudiera llegar a un método simplificado, tuve que leer como 5 libros. Entonces, bueno, presión manométrica es igual a cota inicial menos cota final, más pérdidas de energía por fricción, más pérdidas locales. Como no tenemos bomba, no vamos a, aquí ya que estoy aplicando la ecuación general de la energía. Entonces, como no tengo pérdidas por bomba, ni energía añadida por bomba, porque no estoy bombeando, todo va a ser un sistema por gravedad, no le voy a meter esa información. Entonces, cota inicial menos cota final, 2102 metros sobre el nivel del mar menos 2100. En el proyecto nos dio 1429 y 1420, ¿no? Ahí habría que poner eso, más 6.6, que es la pérdida de energía por fricción, que ya calculamos por el método Chase y Manning. Es conservador, pero es el más fácil. Y recuerden que mi objetivo era enseñarles un diseño simplificado. Si me voy por el otro camino, son por lo menos 3 clases más 0.44 que es la pérdida local, más 5.3 de la pérdida local del tren de descarga que ya teníamos acumulados. Sumo todo esto y me da 14.34 megapascales. MCA, no, perdón, metros de columna de agua. MCA no es megapascales, perdón, son metros de columna de agua multiplicado por 1 para transformarlo a kilogramos fuerza. Entonces, estos megapascales los quiero convertir a kilogramos fuerza porque recuerden que el RD lo medimos por kilogramos fuerza, ¿no? Nuestro RD 41, te voy a poner aquí entre paréntesis, nos da 11 kilogramos fuerza, 11 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ya haciendo esa operación de la presión manométrica, me dice que le estamos enviando 1.43 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esto, ¿quién me puede decir cuál es la conclusión? Bueno, primera pregunta. Es más, hasta voy a hacer una diapositiva de eso, ¿no? La primera pregunta sería, ¿qué concluimos del RD? O con estos valores de presión manométrica, ¿qué concluimos con el RD? Y la otra pregunta sería, ¿cuál era la presión que normalmente tiene una red de distribución municipal? ¿Alguien se acuerda de esa pregunta? Déjenme borrar esto porque les está haciendo ruido. Yo creo que esta es la primera pregunta, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál era la presión que normalmente tiene una red de distribución principal? Eso lo comentamos la clase anterior. ¿Quién se acuerda? Eran 5 5. kilogramos. Exacto. Muchas gracias. 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Cuánto me dio a mí en este ejemplo? A lo mejor no, ya no se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuánto me dio? 1.43. Con este 1.43, ¿qué podemos concluir? ¿Está bien mi RD? ¿Está mal? ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo subo? ¿Lo bajo? ¿Qué hago? 5, perfecto, exactamente.
A mí me dio 1, ¿no? Para mi caso particular. Entonces, dejo ese RD, esto se lo voy a quitar. Dejo ese RD, se lo cambio, ¿qué hago? Pues está dentro de los estándares, ¿no? Ujú. Lo puedo dejar, ¿no? Para, pues, tener ahí un poco de sobrediseño. Pero si nos regresamos, a ver, yo estoy proponiendo un RD 41 que me da 11. ¿Y cuánto estoy mandando? Cerca de 2. 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Podría economizar la red, ¿no? Sí, podría bajarlo tal vez 1 o 2. Puedo bajar el RD y me regreso aquí a las tablas de PVC y vean, por ejemplo, propusimos un 41, no, pero este es... Ah, propuse un 41, ¿cuál propuse? A ver, ya me confundí. Porque no, el 41 da 6.9, ¿verdad? Entonces está bien. Pensé que había propuesto el RD 26. A ver, ya me revolví porque ya no me acuerdo qué propuse. Es que bueno, según yo en la anterior clase, bueno, Propuse el 26, ¿verdad? Déjenme regresarme aquí a las primeras diapositivas donde hice la propuesta. Es esta. Ah, no, sí, propuse un RD 41. Entonces, no, el RD 41 da 6.9, ¿no? Es el más bajo. Es el más bajo. Pensé que había sido el 26. Entonces, lo dejo así. Lo dejo así porque el RD 41 me regreso a los valores de presión. ¿Dónde está eso? Está acá. Es el más bajo. El RD 41 me da 6.9, pero no hay nada más abajo en PVC de eso. Y a mí me dio cerca de 2. Entonces está bien que se quede el RD 41. Yo pensé que había propuesto el RD 26. Entonces, que ese sí es el que nos da 26. De hecho, sí había yo propuesto, aquí está, algo hice mal, porque sí es cierto, había yo propuesto el RD 26, pero no lo puse bien. Entonces, no, vamos a regresar a que propuse el RD 41, porque sí es verdad, ya estoy retomando, recordando, y en mi propuesta inicial sí había sido originalmente un RD 41, 26, pero no, vamos a poner un RD 41 y entonces este me da 6.9 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, le estoy mandando 2, se queda así. Entonces, ¿cuál es mi propuesta final? PVC 4 pulgadas, RD 41. Ya está. Entonces, mi prepropuesta fue adecuada, pero ya está solventada. Entonces, vamos a poner aquí en la diapositiva última, a esto le voy a poner una especie como de conclusión final, ¿no? Conclusión de lo que voy a proponer, una tubería PVC RD 41. Ya está. Pero ahora sí ya está solventado, ¿no? Entonces, mi prepropuesta fue adecuada, de acuerdo a la experiencia, ¿no? Hicimos nuestra prepropuesta. Quiere decir, pues, que los valores que más o menos nosotros teníamos considerados son adecuados, pero que no se pueden quedar como lo que yo siempre he utilizado, sino que lo tenemos que solventar matemáticamente. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No, profe. No está sencillo este tema, pero lo traté de simplificar lo más que se pudo. Claro, Daniel. Bueno, profesor, sí, hubo algunas cosas que no me quedaron tan claras.
pero no sé si existe la posibilidad de que esta clase la pueda subir como alguna de las plataformas que tenemos, para que la pueda volver a ver y entenderle mejor. Y otra cosa, ¿cree que le pueda regresar a las diapositivas donde dice los métodos, método 4 y 3 y así? Por favor. ¿Desde el 1? Desde el 2, por favor. Ok, tú me vas diciendo. Listo, profesor. Listo. Los métodos que están en rojo, método 3, 4 y 5, no los hagan, ni el 2. Nosotros nos vamos a ir por el método 1, pero a lo mejor esta información la requiere su compañero, por eso le está tomando evidencia, ¿no? Pero no hagan método 3, 4 y 5. Ok, profesor, Yo ya ya está. les pongo aquí la respuesta, por ejemplo, vean, ya está, perfecto. Vean, por ejemplo, que en el método 3 me arrojó 2 pulgadas, pero 2 pulgadas no pasa dentro de las normas, lo mínimo son 3. Entonces, pongo los métodos si es que alguien los quiere capturar y los quiere sustentar. Sin embargo, no se vayan por estos métodos porque para irse por estos métodos necesito darles más teoría. La teoría que les di no es suficiente para que puedan ustedes hacer el método 3, 4 y 5. No es suficiente. Y no se los enseño porque la idea no es abrumarlos, no es abrumarlos con tantas matemáticas. Con el método 1 es más que suficiente para que podamos solventar ya pues, la información, ¿no? Déjame mover esta ventana. Ahí está, para que se vea tu captura. Por ejemplo, en el método 3, 4 y 5, yo les tendría que enseñar cómo calcular el perímetro mojado, cómo calcular el área hidráulica, que no son perímetro mojado y área hidráulica, no es lo mismo que área geométrica y perímetro geométrico, son diferentes y sus fórmulas son diferentes. Entonces, por eso solamente los pongo como informativos, ¿no? Esos métodos, pero no los vayan a hacer, porque necesitamos más teoría de la que hemos visto para poderlos utilizar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, la próxima clase vamos a ver el diseño de la toma. El diseño de la toma, el cuadro de agua, habría que ver si vale la pena y ya empezamos a ver lo que es la elaboración del plano de agua potable. Ya empezamos, ya terminamos, empezamos y terminamos la próxima clase de ver plano de agua potable y la que sigue vemos drenaje. Esto ya va a estar más acortada porque en drenaje son los mismos principios que en agua potable. Entonces lo voy a enseñar también muy simplificado y les voy a mostrar pues cómo podemos calcular el diámetro de la tubería de una forma muy simple, pero aplicando pues todas estas ecuaciones, ¿no? Entonces, sin necesidad de tantas ecuaciones, ¿cómo lo podemos nosotros calcular? Porque las matemáticas, la geometría y la trigonometría son perfectas y es lo que vamos a aplicar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, profe. ¿No? Entonces ya nada más nos faltaría el diseño de la toma domiciliaria y ya la próxima clase vamos a ver la representación gráfica. Profe, ¿podría subir la grabación? Ok, claro que sí. Ahí sí, les pido que me den por lo menos la semana completa para que pueda yo subir lo antes posible la grabación, ¿no?
sí me comprometo, pero denme hasta el fin de semana para poder subirla, ¿no? Lo que se hace, la codificación, la cargo y todo eso, con mucho gusto. Bueno, si no hay nada más por comentar, déjenme ver que está. Gracias, gracias. Perfecto.